Señor, te damos gracias por este espacio que viene hoy. Recibir palabra siempre es reconfortante, siempre es educativo, siempre es de crecimiento para todo el pueblo. Ayúdanos a hacerlo bien, a hacerlo de una manera responsable. No nos permita, Señor, contaminar el mensaje. Queremos ponernos a tus pies y depender absolutamente del Espíritu Santo. Los siguientes minutos son para tu honra y gloria. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a la Escritura, al segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo de Reyes 22. Voy a tomar un extracto de esta lectura como base. Sin embargo, vamos a casi que analizar todo el capítulo. Segundo de Reyes 22, del 8 al 10, es el extracto que vamos a tomar como base. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado en el libro de la ley en la casa de Jehová, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Durante la pandemia y el encierro que tuvimos en el año 2020, hubieron varias cosas que logramos hacer en casa que no habíamos tenido oportunidad de hacer antes. Entre esas cosas, yo tenía una bodega de herramientas que estaba casi abandonada, no sabía ni siquiera lo que había ahí. Entonces, con tanto tiempo de encierro, tuve oportunidad de día a día entrar a esa bodega y empezar a sacar cosas, hasta ponerlo todo en su lugar, botar lo que no necesitaba, y encontré varias cosas interesantes que no sabía que estaban en ese lugar o que no recordaba que estaban ahí. También en otras ocasiones estamos buscando alguna otra cosa y de repente encontramos álbumes viejos de fotografías todavía de papel, porque ahora todo es digital, y empezamos a encontrar escenas y tenemos recuerdos de las cosas que hallamos, a veces cuando está polvoriento en los rincones más profundos de nuestra casa. Recuerdo haber encontrado una foto de mi hermana cuando estaba en la universidad en sus primeros años, con el bucle aquí, allá por los años 90, finales de los 80. Me burlé de ella un rato, etcétera. Uno puede encontrar tesoros buenos cuando uno empieza a buscar en medio de todo esto. O cuando de repente usted se pone un saco, una chaqueta que hace rato no usaba por el calor y mete las manos en la bolsa y se encuentra $20. ¡Qué cosa más maravillosa! Nada como eso. O en un pantalón se mete la mano y se encontró unas monedas y uno dice: qué bien, son tesoros preciados. Pero han sucedido, esos son pequeños ejemplos, pero han sucedido cosas sobrenaturales, así cosas bien especiales. Por ejemplo, en 1970 había un arca, era como un baúl grande, muy bonito, y un hombre lo compró por $160 a un ingeniero francés en Europa que estaba haciendo una venta de garage. Él trabajaba en esa época para una multinacional y este ingeniero habría utilizado ese mueble o ese cajón como el soporte para su televisor en su casa. Después él se jubiló y se fue a vivir a otra parte de la ciudad, se llevó su baúl y lo hizo bar y empezó a guardar botellas y cosas en ese baúl, y ahí lo tuvo hasta que falleció. Cuando él falleció, pues dejó a todos sus herederos. Los herederos llegaron a hacer un inventario de lo que había ahí y que lo empezaron a tasar algunas pinturas que él tenía. Y resultó que ese baúl que él había comprado en $160 se vendió en una subasta en Sotheby's por $7.3 millones. Se trataba de un baúl que había sido, el propietario había sido un rey, y ese rey se había perdido de repente. Hubieron una guerra y hubieron unas invasiones y esto y lo otro, y ese baúl se había perdido.
y había pasado de mano en mano y nadie le sabía de dónde venía, y se había vendido por $160 a este hombre y al final se vendió en 7.3 millones. También una familia de Nueva York en una venta de garage compró un tazón chino, le costó $3 en la venta de garage y pasaron con eso mucho tiempo en su casa, pero después lo llevaron a tasar y resulta que era un tazón chino que tenía 1000 años de antigüedad. Era de una cerámica de 5 pulgadas de diámetro con una decoración en forma de dientes de sierra grabado alrededor, que fue finalmente vendido a un comerciante en Londres por $2.2 millones. Resulta que era de la dinastía china de los años 960 hasta 1127 y conocida por su cultura y por sus avances artísticos, le dio gran valor a esta pieza. Entonces, nosotros nos podemos encontrar en una venta de garage, en una bodega, viendo cosas interesantes, tesoros que ustedes y yo ni siquiera nos imaginamos el precio. Desde cosas pequeñas como encontrarme un billete en un pantalón o en un saco, hasta poder obtener algo que me puede volver millonario. Pero en la historia que ustedes y yo hemos utilizado hoy como base, vamos a encontrar un gran tesoro que el pueblo de Israel encontró olvidado y polvoriento en un rincón del templo. Y vamos a poder analizar simbólicamente lo que todo esto nos quiere decir con respecto a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad. Muy interesante. Vamos a ver varias cosas buenas, así que prepárese y abróchese el cinturón, porque lo que viene es emocionante. El rey del que estamos hablando es el rey Josías. El rey Josías era un rey de Judá, es decir, del reino del sur. Cuando el pueblo de Israel se divide en dos, recuerda ustedes, quedaron 10 tribus en un lado y 2 tribus en el otro lado. Y Josías era el rey, uno de los reyes del reino del sur. Pero resulta que su padre había muerto y él tuvo que tomar las riendas del reino cuando tenía únicamente 8 años. Tenía 8 años. Ahí es a donde todo empieza. Cuando Josías comenzó a reinar, dice la escritura en 2 de Reyes 22:1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. O sea que a los 39 años falleció. Ya vamos a hablar cómo falleció. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Otra cosa que podemos ver o encontrar acerca del perfil de este rey está en un texto paralelo. Texto paralelo significa que hay otro texto en la Biblia que está contando la misma historia. Y en 2 de Crónicas capítulo 34 vemos el texto paralelo de 2 de Reyes capítulo 22. Cuentan la misma historia. Pero probablemente los textos paralelos nos aclaran y nos dan detalles adicionales que probablemente el texto que estamos leyendo no los tiene. Así que vamos a leer un poco de 2 de Crónicas 34, de 3 al 7. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Cuando él tenía 8 años, empezó a buscar a Dios, el Dios de David. Siempre digo esto, y como aquí hay jóvenes, es necesario que los jóvenes pongan atención a esto. ¿Qué puede hacer un niño de 8 años para ser rey de un pueblo? Cualquiera diría, no tiene las capacidades para hacerlo porque no tiene experiencia, porque no tiene la sabiduría que tiene un ser humano adulto, por varias cosas. Descontamos que este niño no haya podido ser un buen rey. Sin embargo, cuando leo que dentro de su perfil lo primero que él hizo fue buscar a Dios, encuentro que sí, está calificado. Porque la palabra de Dios dice también en el libro de los Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando un joven como ustedes que están acá buscan a Dios, Dios va a ser fiel y va a derramar sobre ustedes sabiduría. Y van a tener sabiduría aún más que muchos adultos. Por lo tanto, no podemos descartar que ningún joven, niño o joven que están aquí hoy puedan ejecutar roles que probablemente pudieran ser hechos por adultos. ¿Por qué?
porque cuando Dios los pone en ese lugar, les va a dar siempre las herramientas, y las herramientas que Dios les va a dar es la sabiduría divina, no la sabiduría humana. A mi edad, a través de las buenas y las malas experiencias, he acumulado algún tipo de sabiduría, algún tipo, poquita, pero hay. Porque a veces ha sido cuesta arriba y a veces ha sido cuesta abajo, y hemos aprendido de esto. Pero la sabiduría divina no depende de la experiencia. La sabiduría divina viene por gracia y misericordia de Dios. Y cuando Dios nos va a poner a hacer algo, nos da la sabiduría divina para hacerlo, la inteligencia divina, porque dice la palabra también que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros tenemos sabiduría que viene de lo alto y tenemos conocimiento de Dios, tendremos inteligencia divina también. No es el IQ con el que nací o el que me puede ser medido a través de una prueba cognitiva, sino es lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Es por eso que cuando yo veo que lo primero que este niño hace a los 8 años es buscar el rostro de Dios, dije, ya va bien, porque entonces Dios le dará la sabiduría que necesita. A los 12 años dice, después del punto y coma en el versículo 3 segundo de Crónicas 34:3, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Tenía 12 años nada más. Y a los 12 años él ya sabía, pero ¿cómo sabía? Yo creo que se habían preguntando esto, por eso necesito que se enganche conmigo en esta historia, porque hay un montón de detalles interesantes. Tenía 12 años y él sabía que todo lo que acabo de decir era malo. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía de que las imágenes de acera, o sea, eran los baales o todas estas, eran imágenes de ídolos que habían entrado a la cultura hebrea? ¿Y sabe cómo habían entrado a la cultura hebrea? No me lo va a creer. ¿Cuál es el hombre más sabio de la tierra? ¿Recuerda usted? A ver quién me dice, un teólogo por aquí que me diga, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál ha sido el hombre más sabio de la tierra? Salomón, dicen por ahí, correcto, Salomón. Salomón fue aquel que le dijo a Dios, no me des riquezas, no me des nada material, no me des nada, sino que solo dame sabiduría para poder guiar a mi pueblo. ¿Recuerdan esa parte? Y Dios le dijo, pues aquí estará toda la sabiduría que puedo entregarte, y a la parte voy a entregar los reinos de la tierra y te voy a dar provisión y todo esto. Salomón fue el hombre más sabio. Pero cuando usted lee la parte final de su vida, se da cuenta de que hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Al final tuvo un montón de mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. Y Dios le advirtió y le dijo que esas mujeres no te vayan a hacer adorar a sus propios dioses. No me vayas a mezclar a los dioses ni me vayas a hacer sincretismo religioso aquí. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? ¡Pum! Cayó. Al final de su vida permitió que muchos dioses entraran. Lo que estamos leyendo de Josías es que Josías empezó a botar a todos esos altares que habían quedado desde la época de Salomón y que habían permeado en la cultura hebrea. ¿Cómo este niño entiende a los 12 años que Salomón, el hombre más sabio de la tierra, perdonen la expresión, la regó al final de su vida? ¿Cómo entendió esto? Y comenzó, dice, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él a los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos de toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. 12 años. Y él hizo todo eso. Lo primero que ustedes y yo podemos aprender del perfil de Josías es que no hay edad para ser exitoso en Cristo Jesús, que no hay edad para servir a Dios, que no hay edad para yo decir ya califico para poder hacer algo por el reino de Dios. En cualquier momento, bajo la unción del Espíritu Santo y bajo su sabiduría, vamos a hacer su voluntad. ¿Qué grado creen ustedes que estaba si lo comparamos ahora, este niño en el colegio?
¿Y en qué grado estaba? No había ni siquiera llegado a la universidad, por supuesto que no. Un poco más adelante en la historia, seguimos analizando el perfil de este rey. Llegó a los 18 años. A los 18 años, sí, a los 18 ya están viejos, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen 18 por acá? Hice la misma pregunta ayer. Allá por ahí levantaron la mano de 18. 18 por 2. 18 años. Decimos, si apenas tengo DUI, probablemente no tengo ni licencia de conducir. Y este joven estaba liderando uno de los más grandes avivamientos que iba a haber en el pueblo de Israel a los 18 años. Y es la historia que vamos a analizar de aquí en adelante. ¿Qué hizo este joven a los 18? Ya vimos que desde muy pequeño había sido apartado por Dios. Pero vamos a analizar el texto. Primero, después de todo esto que hemos hablado, nos vamos a ir de nuevo al hallazgo. Al hallazgo. Segundo de Reyes, váyase de nuevo y ahí póngale un separador porque ahí nos vamos a quedar. Segundo de Reyes 22, del 3 en adelante. A los 18 años del rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, no escriba, subraye lo que dice escriba. Subraye esa palabra, escriba, a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías. Eso también es importante. Hay un escriba y hay un sumo sacerdote. Y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería, para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo encontró este joven el templo de Dios? Era el templo, había sido construido y ese templo estaba ahí para adoración, pero estaba lleno de grietas, la madera estaba podrida. Y él dijo, bueno, ¿y qué hacen el dinero? Porque aquí se cobran los diezmos, las ofrendas. ¿A dónde se está yendo la plata? Entonces dijo, todo el dinero que entre aquí, de todas las ofrendas que hay en este templo, lo van a reunir este grupo de personas y vamos a empezar a arreglar la casa de Dios. ¿Cómo es posible que esté abandonada la casa de Dios? En este momento Dios quiere que ustedes y yo entremos a hacer una revisión de nuestro templo. ¿Estamos cuidando este templo, sí o no? Y si le estamos dando mantenimiento dentro de la parte espiritual. ¿Qué tan abandonado tenemos nuestro templo? Oramos, leemos la Biblia. En el culto de jóvenes de ayer le decía yo a los muchachos, miren, yo cuando venía por primera vez a la iglesia me sentía un poco abrumado, porque hay personas que me decían, no, es que usted tiene que leer la Biblia por lo menos 1 hora diaria, por lo menos tiene que terminar la Biblia en 1 año, 3 capítulos de la Biblia en el día para poder completarla en 1 año, y eso me ponía mucha carga. Oía cuando Martín Lutero decía, es que si no oro 2 o 3 horas antes de salir a la calle no estoy preparado para enfrentar lo que el mundo me va a dar. Yo decía, ¿de dónde saco 4 horas para eso? Orar 3 horas y leer la Biblia 1 hora, no tengo tiempo. Esas 4 horas, ¿a qué horas la puedo sacar? Y eso me cargaba mucho. Y entonces, como se me hacía tan imposible, entonces yo me sentía mal, me sentía incomprendido. Y me doy cuenta que el recinto, el templo, debido a que las metas son tan altas, se empieza a resquebrajar. Le decía yo a los jóvenes, no se quieran leer 3 capítulos al día. Necesito que mediten en la palabra de Dios, 3 versículos o 4. Lean una porción, pero analicen, a ver qué es lo que Dios quiere decirnos y crezcan en eso. Eso es darle mantenimiento a mi templo. Lo mismo pasa con la lectura de la Biblia. Y todo esto era mantenimiento al templo para que no se agriete, porque ustedes van a recibir los impactos del medio ambiente. Van a recibir deudas, van a recibir malas noticias, van a recibir insultos, van a recibir cosas que no son agradables, y eso puede agrietar su templo. Es por eso que tenemos que mantenerlo limpio y renovado en todo momento. Y esto es lo que estaban haciendo en este punto. Este joven de 18 años se dio cuenta que el templo estaba descuidado y que ahí era la casa de Dios. Entonces, cuando él manda esto,
viene este hombre, el escriba Safán y el sumo sacerdote Hilcías, que fueron clave en lo que va a pasar a continuación. Y se acercó, versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Quién dijo esto? El sumo sacerdote. Mi pregunta es, Hilcías, don Hilcías, ¿qué había estado haciendo usted entonces todo este tiempo? Haraganeando, cobrando el cheque sin hacer nada en su tiempo de trabajo. Porque el sumo sacerdote, ¿qué es lo que tenía que estar haciendo? Enseñando la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea que mire, el chequecito del gobierno le llegaba felizmente, pero él no hacía nada. El libro de la ley, lo más importante, estaba metido en una bodega sucia y polvorienta de un edificio abandonado. Y él entró y se encontró a la ley. Él sabía lo que era. Vean ustedes los detalles. Entonces el sumo sacerdote dijo, sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, lo encontré. E Hilcías dio el libro a Safán y Safán lo leyó. ¿Quién era Safán? Dijimos, el escriba. ¿Qué hacían los escribas? Pues enseñaban la ley. Eran los maestros, eran los que llevaban el control de todo. Y entonces lo leyó y se lo guardó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Vaya, ya cumplí con lo que me mandaste a hacer. Reuní el dinero, se lo dimos a aquellos, ya fueron a comprar una camionada de grava, ya fueron a comprar una camionada de arena, ya están limpiando todo esto y ya mandaron al aserradero para que traiga la madera. Pero eso no es importante, Señor, quiero contarte algo más. Vean ustedes, tus siervos han recogido el dinero, etcétera. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, miren lo que le dice el escriba: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Le dio un libro. ¿Por qué un libro? ¿Por qué no le dijo: he encontrado la ley, la palabra de Dios? He encontrado este libro que es de estricto cumplimiento para todos nosotros. ¿Por qué el temor de haber dicho delante del rey: he encontrado un libro y no el libro? Porque esto, mis queridos hermanos y amigos, es el libro. Es la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y atraviesa los tuétanos y atraviesa los músculos y atraviesa los huesos. Es la palabra de Dios, y esto había estado guardado en una bodega polvorienta, en un edificio ruinoso. Y cuando estos dos lo encuentran, se asustan y se dan cuenta de su estado tétrico espiritual. Y con mucho temor llegaron a donde el rey y le dijeron: mira, aquí está este libro. Porque sabían que el rey, bajo la unción del Espíritu, podía reaccionar y decirles: ¿y por qué hasta ahorita me traen este libro? ¿Por qué no me lo habían traído antes? ¿En qué han estado haciendo? Coscorrón a cada uno. Y en ese momento se lo leyó como para confundirlo. Pero vean lo que sucede después. El poder de la palabra de Dios, cuando es abierto este libro, por eso es el libro, vivo y eficaz, porque cada vez que lo abrimos y lo leemos, algo pasa, se renueva todo el tiempo. Versículo 11: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Sabe por qué? Porque entre los poderes que tiene la palabra de Dios, este libro maravilloso y sobrenatural, está el poder del espejo. Cuando yo leo la Biblia, es como que yo me esté viendo en un espejo. Y Dios me empieza a sacar todos los detallitos que no están bien. Por eso hay mucha gente que no la quiere leer, para no verse expuesto a que no son perfectos, a que no lo están haciendo bien, a que tienen un montón de defectos y que este templo está ruinoso, grietas, madera podrida. Entonces es necesario que ustedes y yo vayamos a las bodegas más profundas de nuestro ser y podamos sacar la palabra para que sea impactada nuestra vida, así como impactó a este rey. Pero si resulta
Porque no digo que todos acá estamos ruinosos, ni agrietados, ni hemos descuidado la palabra. Probablemente usted no. Pero hay gente a su alrededor y hay gente en este país que sí están abandonados, que sí están ruinosos, que la palabra ha quedado tan relegada en su vida, que es nuestra responsabilidad llegar con ella y leerle la palabra a estas personas. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque lo que siente en su profundidad, en la profundidad de su ser, el rey, es el verdadero temor. Sobre esto prediqué ayer también. El verdadero temor. Y le decía yo a los jóvenes, el verdadero temor no es aquel miedo que yo siento en portarme bien delante de Dios, porque si no Dios va a venir y me va a castigar. Porque Dios va a venir con un garrote celestial y me va a pegar en la cabeza. Porque Dios me va a quitar todas las bendiciones y la provisión que hay porque me porté mal. Esa es una mala percepción del temor que debo tener hacia Dios. El temor que debo tener hacia Dios es un temor reverente, como lo hizo el Señor Jesucristo ante Dios. ¿Recuerdan ustedes en el Getsemaní cuando el Señor dijo: Señor, te pido que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Ese era un temor reverente. Señor, te voy a pedir algo, pero si no es tu voluntad, haz de cuenta que no te lo he pedido. Es un sincero deseo de no fallarle a Dios, es un sincero deseo de no entristecer a Dios. Y eso, exactamente, ese temor reverente es lo que el rey Josías sintió cuando le leyeron la palabra de Dios. La Biblia no dice qué capítulo de la Biblia leyeron, o del Talmud, o de la ley, o del Pentateuco, como usted lo quiera llamar. No dice aquí, pero fue suficiente para tocar el corazón de ese rey. Versículo 12. Luego el rey, después de haber rasgado sus vestidos, dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, o sea, hijo del escriba, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, versículo 13, aquí viene algo importante: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo. Este hombre sabía que él representaba al pueblo de Israel. Tenía 18 años, pero asumió la responsabilidad. Era el capitán de ese avión y dijo: como capitán aquí es necesario que yo sepa cuál es mi estado, cómo estoy con respecto a Dios. Preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Le hizo clic en la cabeza. ¿Qué es lo que ha estado pasando con el pueblo de Israel? ¿Y cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel? Porque lo vio reflejado en el espejo que es la palabra de Dios. Grande es la ira que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Nuestros papás, dice, lo guardaron. Mi padre, el rey anterior, que había fallecido y por eso él había tomado las riendas del reino. Yo jamás, dijo este joven, recuerdo haber oído a mi papá mencionar ni una vez que había un libro de la ley. Nunca jamás vi que comprara galones de pintura para pintar el templo. Nunca escuché eso. Por eso sabía que las desgracias que estaban llegando a Jerusalén y a todo el pueblo hebreo en ese momento era consecuencia de haber abandonado a Dios. Ahora aquí sale, y estoy seguro que aquí las hermanas se van a sentir orgullosas, una mujer especial, que así como entra en la Biblia, así sale de la Biblia. No se anuncia nada de ella previamente hasta esta lectura, ni después se menciona nada de ella, absolutamente nada. Es de esos personajes bíblicos que aparecen, hacen una obra, transforman el mundo y se vuelven a esconder. Así como a usted o como a mí, Dios nos puede ayudar para salvar la vida de una persona, espiritualmente hablando. Y después probablemente nunca más vamos a volver a ver a esa persona. Pues así es esta señora. Vea, vamos conmigo. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y a Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva,
hijo de Archas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fíjense ustedes, en esta época del rey Josías, recuerden que en el Antiguo Testamento Dios ponía siempre a un profeta. En todas las edades, en todas las épocas, en todas las generaciones, siempre había un profeta, porque era la voz de Dios al pueblo. Siempre había uno. Y cuando alguien quería saber algo de Dios, se iba donde el profeta y le decía: ok, profeta, necesitamos saber qué es lo que Dios quiere para este pueblo. Entonces iba el profeta, se ponía en la presencia de Dios, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al rey o al sacerdote, sumo sacerdote, y entonces venía el mensaje para el pueblo. Así como trabajaba la comunicación divina. En esta época no había un profeta, habían 3. Y si yo se los digo, los profetas que estaban a cargo de Josías en ese momento quedarían con la boca abierta. El primero de ellos fue Jeremías, el profeta Jeremías. Él escribió el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones. Estaba el profeta Sofonías y estaba el profeta Habacuc. 3 famosos, 3 pro. Pero Dios escogió a una mujer y dijo: tenemos que ser inclusivos. Aquí no hay violencia de género. En ese momento habían habido 2 mujeres que habían sido trascendentales para la obra de Dios. Una de ellas había sido Débora y la otra había sido la hermana de Moisés, Miriam o María, le dicen algunos. Después usted lee sobre ellas. Y Dios dijo: ya es tiempo que aparezca otra mujer. Y entonces escogió a Hulda para hacer este trabajo. Dice que hasta la dirección nos da. Dice que Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad. Es un poco difícil entender cuál es la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Algunos dicen que estaba cerca del templo, en la parte, si quiere llamarlo, pedagógica, la universidad del templo. Y la mujer aparentemente era una gran maestra de la ley. Y esa mujer estaba ahí. Y como que Dios la usaba en la parte de la profecía. Y cuando el joven, que quizás Hulda había sido su maestra en kinder, o en primer grado, o en tercer grado, o en la escuela dominical, o en el CCDL, o en el instituto bíblico, no sé, probablemente Hulda había sido maestra de Josías. Y la primera persona en la que piensa es: vayan y pregúntenle a la maestra Hulda qué es lo que tiene que decir. Y llega todo este séquito. El esposo de Hulda, Salum, ¿saben lo que hacía? Era el que guardaba la ropa, era el guardarropa tanto del templo como del palacio del rey. Él guardaba las ropas del sacerdote y guardaba las ropas del rey. O sea, era de mucha confianza, era la esposa de este hombre. Y vivían en esta parte cerca del templo. Pero bueno, ya hablamos de Hulda para que las hermanas se sientan orgullosas de que siempre va a haber una mujer que Dios va a utilizar para su gloria. Ha habido y lo habrá siempre. Versículo 15. A ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. O sea, aquí está hablando Hulda ya. Versículo 16. Así dijo Jehová: he aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que he leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Qué discurso el de esta mujer? Cuando estos hombres llegaron, todos esos principales bien trajeados y todo, y llegaron a ver, bueno, preguntémosle a Hulda pues, pero quién sabe, allá está Jeremías, ¿por qué no vamos primero donde Jeremías? ¿O por qué no vamos donde Sofonías? Pero nos han mandado donde Hulda, vamos donde ella. Y sale esta mujer con este clase de discurso, palabra de Dios.
Hace poco me llegó una notificación a una dirección antigua de que debía unos pagos de una asociación y que debía un gran montón de dinero y que ya me andaban buscando los abogados. Esa asociación tiene mi teléfono, tiene mi correo electrónico, mi nueva dirección, tiene todo, pero decidieron mandar las cartas de notificación a una dirección antigua. Y hasta que la persona que vive en esa dirección antigua se le ocurrió ver cómo nos contactaba, me hizo saber que me hacía falta pagar todo eso y que estaba a punto de que un abogado me llegara a visitar. Me asusté. Gracias a Dios no era mucho la cantidad, pero me asusté porque uno no trata de no caer en mora con nadie, ni quedar mal con nadie. Pero qué sorpresa es saber que tengo una deuda y que la gente me ha andado buscando para decirme y yo no he estado presente. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel acá. Dios había querido comunicarse con el pueblo y decirle: estás en mora conmigo, te estás portando mal, se está deteriorando el templo, ¿qué pasa? Pero el pueblo de Israel no tenía oídos para escuchar ese tipo de profecía. Hasta que un rey como este muchacho de 18 años, en un avivamiento absoluto, llega delante de la presencia de Dios y dice: vayan donde esta mujer porque yo estoy seguro que ella tiene algo para nosotros. Lo que hemos ido viendo de este rey tan joven, como lo dije hace un rato, subrayen todos esos detalles. Porque ¿se acuerdan ustedes cuando tenía 12 años? Que fue a botar todos los ídolos que habían en ese momento y los templos a los dioses ajenos. ¿Cómo sabía él? A los 12 años todavía la ley no se había encontrado. Esto sucedió cuando tenía 18. 6 años antes él todavía no había encontrado la ley. ¿Cómo sabía que los dioses ajenos era algo penado por Dios? Se lo habrá enseñado Hulda en sus clases de escuela dominical. ¿Cómo sabía? Lo único que nos hace ver, ¿cómo sabía que Hulda tenía la respuesta también? Lo único que nos hace ver esto es que una sana relación con Dios nos da sabiduría divina, inteligencia sobrenatural, algo que no vamos a poder encontrar ustedes y yo en las universidades o en la vida diaria, llevándonos o haciéndolo bien o haciéndolo mal. Este joven estaba bajo la unción del Espíritu y Dios le dijo: te he oído, te vi que lloraste, te vi que arrepentiste, te vi que rompiste tus vestidos, tu arrepentimiento es genuino, por eso a ti no te va a pasar nada. Pero si este pueblo no se arrepiente, toda la maldición va a caer sobre ellos. Entonces viene este hombre y dice, este joven, no, sale de ahí asustado y dice: hay que tomar medidas porque yo soy el rey de Israel. Bajo mi responsabilidad está este pueblo, no puedo dejarlos morir. Sin darse cuenta, el pueblo ya había sido condenado por Dios. Ahora vamos al capítulo 23, segundo de Reyes 23, versículo 1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y los de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y aquí vienen detalles interesantes. Dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irán en pos de Jehová y guardarán sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El Señor, este rey, este señor, ese joven, se levantó y se paró, dice ahí, en la columna, junto a la columna. Esos son detalles adicionales, pero en esa columna había sido diseñada por Salomón y ahí estaba el púlpito. Entonces ellos subían las gradas y se paraban en esa columna. Estaba una columna aquí atrás y habían el púlpito y un altarcillo, o sea, una tarima, esa es la palabra, una tarima donde se paraba el rey a hablarle a sus súbditos. Y entonces él, cuando tenían algo bueno que decir, solo era cuando habían reuniones importantes, era que el rey se paraba en ese lugar. Por eso la Biblia le da realce. Cuando él se paró junto a la columna, después de haber convocado a todo el mundo, les dice:
Pueblo de Israel, pongámonos las pilas, porque aquí nos va a caer un rayo a todos, nos va a partir por la mitad del Señor, nos va a caer juicio porque se nos olvidó esto. Y eso no puede ser posible. La pregunta para nosotros una vez más, ¿a dónde está la ley? O sea, la Biblia, sus mandamientos, sus consejos, su guianza. ¿Qué importancia tiene en mi vida? ¿Cómo está mi templo? ¿Está bien pintadito, lujoso, bien hecho, bien armado para que el Espíritu de Dios se sienta bien con nosotros? En ese momento el pueblo entendió que había que meterse con Dios. Por eso de inmediato empezaron a cumplir sus órdenes y le dijo, ¿qué más hay ahí? ¿Qué es lo que dice? Léanme. Y se dieron cuenta de algo tan importante. ¿Recuerdan ustedes la última cena de Jesús? Jesús se reunió con sus discípulos en la última cena, ¿recuerdan? Y ahí pasaron cosas importantes. ¿Qué estaban celebrando en esa última cena? ¿Recuerdan por qué se habían reunido? Había una fiesta solemne. La fiesta solemne era la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. La Pascua era la Pascua estaban ellos recordando, era una conmemoración de que Dios había salvado a todos los primogénitos de Israel cuando pintaron el dintel de sus puertas con la sangre del cordero. Habían ofrecido un cordero y la sangre, pintaban el dintel de la puerta y decía, la muerte pasará de largo de todas aquellas casas a donde esté el dintel pintado con la sangre del cordero. Y todos los demás que no tengan eso morirán. Y así fue. Entonces él salvó Dios a los primogénitos de Israel y les dio la orden y les dijo, se acordarán de esto, de cómo salvé a sus hijos haciendo una cena de Pascua, y esa fiesta va a durar 7 días. Hasta ese momento no se había efectuado ni una Pascua. La reunión de la Pascua era en agradecimiento a Dios, era una conmemoración de lo que Dios había hecho y el pueblo de Israel no lo hacía. ¿Qué otras cosas no hacemos nosotros por Dios o para Dios? ¿Qué otras cosas de los consejos y mandamientos que Dios nos pone aquí no hacemos? Y por eso se deteriora mi relación con Dios. Segundo de Reyes 23, versículos del 21 al 23. Segundo de Reyes 23, del 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Cuando alguien dice va a haber avivamiento, deben haber acciones para lograr el avivamiento. Cuando este joven de 18 años dice aquí va a haber avivamiento en mi pueblo, no lo hizo porque le dio la gana, porque así lo sintió, porque se le ocurrió, porque era un dictador. Lo hizo porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Pero es un ser humano. Era un ser humano. Y los seres humanos cometemos errores. Y él cometió un error de cálculo. Y a los 39 años lo mataron en una batalla en la que no tenía que entrar. Él se puso a defender a sus hermanos del reino del norte y se puso a defender a los samaritanos de la invasión babilónica. Dios había escrito que esa maldición iba a llegar y que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. Y él se unió a todos para defender, y en la primera batalla solo se subió al caballo para salir a combatir y ¡pum!, le cayó la primera flecha y ahí murió. 39 años. Quedó un hijo de él que no aprendió las cosas buenas de su padre. Quitaron a ese hijo, 3 meses duró en el gobierno por corrupto, y pusieron a otro hijo de Josías. ¿Y qué creen? Peor que el primero. Y Babilonia terminó invadiendo Jerusalén y llevándose los cautivos, tal como Dios lo había profetizado a través de Hulda. ¿Qué tenemos que aprender ustedes y yo? Que tenemos que desempolvar nuestro tesoro. Los cristianos tenemos unas vasijas más valiosas que esa vasija china que costó $3 y que después estuvo tasada en 2.2 millones. Dentro de nuestras bodegas espirituales hay tantos tesoros que usted y yo todavía no conocemos, que es necesario que entremos a esa bodega y los busquemos día a día.
Dios quiere que ustedes y yo seamos como Josías y decir: por cuanto has venido a mí y he visto cómo has rasgado tus vestidos y he visto tus lágrimas por haberme fallado y he encontrado en ti temor reverente, que la maldición no vendrá sobre tu cabeza, vendrá bendición, y tú vas a venir a mi presencia en bendición. Yo no sé usted, pero yo quiero eso. Y estoy aquí para decirles: hay tesoros maravillosos. Por eso este mensaje es titulado Desempolvando el tesoro. Usted lo tiene en su interior y yo también. Busquémoslo.